Buenas noches a todos los seguidores de Pulso Social que nos siguen a través de la señal de TV Cosmos, en canal 46 de Claro TV, canal 15.1, 15.2 en la señal digital, y también les habla Alfredo Galindo. Y buenas noches, doctor Iván Larriba Vegas. Muy buenas noches, Alfredo. Vamos a saludar también a un colega nuestro desde Lima, el doctor José Luis Noriega Ludwig. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, Iván. Un gusto escucharte una vez más. Alfredo Galindo también, muy grato escucharlos y poder compartir esta noche con ustedes algunos comentarios sobre la coyuntura nacional. Bien, José Luis, queremos conversar esta noche sobre las primeras decisiones del gobierno adoptadas por el presidente Pedro Castillo. Dentro de ellas, la del nombramiento del primer ministro, el ministro Bellido. ¿Cuál es tu opinión sobre este nombramiento tan polémico? Sorprendidos todos porque escuchamos un discurso bastante conciliador. Creíamos que iba a haber apertura, creíamos que iba a haber una convocatoria abierta a los distintos segmentos de la sociedad, y nos dimos con la sorpresa que nos termina nombrando un gabinete estricta y absolutamente confrontacional. Es un gabinete de enfrentamiento, provocador, como si lo hubiera hecho adrede. Quiero pensar que la obnubilación que lleva a veces el poder, la falta de experiencia, te ciega y poco a poco vas corrigiendo tus conductas, cosas que vemos que ya las viene haciendo. Cuando pretendió despachar desde su casa de Breña, le dijeron: oye, desde tu casa de Breña estás infringiendo una serie de normas, tienes que ir a Palacio, es un lugar donde hay control fiscal, control de la agenda, hay una serie de tamices que tienes que verificar, no puedes salirte del marco legal, tus actos de gobierno son públicos. Entonces rápidamente ha tenido que ir al lugar que le corresponde. Y respecto a los ministros, pues nada impide políticamente que a un investigado puedas nombrar ministro. Finalmente un investigado es un investigado, ¿no? Pero si una persona que viene provocando ya desde antes actitudes subversivas, no solamente desde la época de Edith Lagos con sus arengas y apología al terrorismo, sino actos posteriores que ha tenido de dar muestras de que se va a gobernar con extremismo y con totalitarismo, es muy complicado, y tratar de entender que una persona de esas cualidades haya sido nombrada un primer ministro que tiene que tener un canal de comunicación muy convocante y conciliador con el Congreso de la República, por lo pronto. Y una persona de esas características no las tiene. Entonces ha equivocado de pe a pa el nombramiento de un primer ministro que no está legitimado como para ser el gran conductor de las conversaciones con el Congreso de la República. Tan es así que ya 2 o 3 grupos del Congreso lo han desairado y le han dicho que con él ellos ni a misa, salvo que limpie su gabinete de personas que tienen antecedentes, de repente no sentenciados en algunos casos, pero moralmente están deslegitimados. Tiene que ser ejemplar pues en la autoridad. No puedes poner un transportista infractor, propietario de una empresa de transportes irregular, ministro de Transporte, y a un sargento de la Policía Nacional, muy respetable por cierto, como todo Policía Nacional, pero que ha sido expulsado por faltas graves de la Policía Nacional, y imponer sobre la Fuerza Armada: guardan disciplina, guardan rigor, guardan transparencia y guardan un respeto, y son los que nos protegen en el territorio nacional. Entonces hay actitudes provocantes, muy extrañas, y que yo quiero todavía augurar la esperanza que, así como corrigió el ingreso a Palacio e irse a un lugar apropiado, no cometer más barbaridades, ni hablar de ronderos, ni cosas por el estilo, la institución de la Guardia Civil, que es todo un tema que seguro que luego vamos a hablar. Bien, mira, yo concuerdo contigo, ¿no? Igual que tú, escuché un discurso interesante, conciliador, esperanzador,
pero nunca me imaginé que al día siguiente iba a nombrar a este personaje, a quien yo también ya lo había visto en televisión declarando y nunca me pareció nada serio, ¿no? Eso es uno. Lo otro, mi estimado José Luis, es preguntarte, ¿cuál podría ser la salida a este entrampamiento? Porque verdaderamente también noto ahí la presencia de Vladimiro Cerrón. A mí como que 2 más 2 es 4. Detrás de esto está Vladimiro Cerrón, sobre todo en el nombramiento de los ministros. ¿Me puedo estar equivocando o no? Hablemos de Vladimiro Cerrón por un instante. Me parece un tema jurídicamente rico, políticamente interesante. Todo indica que es un usurpador de funciones, todo indica que está nombrando ministros de Estado, todo indica que está nombrando asistentes o personas en lugares claves, en provías y otros, sin ningún tipo de autoridad para hacerlo. Un Montesino de los 90, ¿no? Un Montesino nombrando congresistas y ministros de Chorrillos. Este señor viene metiendo mano en los nombramientos y eso es una típica usurpación de funciones. Una típica usurpación de funciones que lamentablemente yo no quería, si hubiera querido hablar de vacancia del presidente ante estas situaciones de ministros mal nombrados porque finalmente los cambias, o de equivocarte y no ir a Palacio porque finalmente vas. Pero esto que estamos hablando, Iván, es gravísimo. Es una usurpación de funciones. Y quien la tolera, como lo está haciendo el presidente de la República, es cómplice de esa situación, de dejarse arrebatar el poder que el pueblo le ha dado a él y no a Cerrón. Eso sí sería causal de vacancia y le podría costar el cargo al presidente de la República. Más no así esta cuestión de los ministros. Lo que va a pasar es que si va con estos cuadros de ministros cuestionados, no va a pasar la prueba. El día que vaya a buscar la confianza, no se la van a dar y chao gabinete, ¿no? O sea, por ese lado. Pero Cerrón es un tema delicadísimo, además de la muestra de poder, yo diría que hasta psicológicamente, psiquiátricamente evaluable, porque ir a ponerte una vacuna a Salud o a Minsa y luego pasearte por las instalaciones como pasando inspección y dando muestras de poder de que tú eres autoridad elegida, pues confundió a la gente, porque la gente decía, fuera, ¿qué hace ese ministro acá? Fuera. Entonces, está fungiendo de autoridad. Ese fungimiento es una usurpación de poder, que cualquiera que lo hace le va a traer complicaciones, ¿no? No solamente a él, sino al que deja hacer, Castillo, en este caso. Muy bien, muchas gracias. Continuamos en Pulso Social y esta vez con el doctor José Luis Noriega, quien está en el programa para analizar la coyuntura política y la situación también del gabinete ministerial y algunos nombramientos un poco cuestionables. Entre ellos se hablaba del premier, que no reúne las condiciones, pero también de algunos ministros. Nos ha preocupado, doctor José Luis Noriega, la situación del ministro del Interior, Carrasco, o fiscal provincial de crimen organizado en Lambayeque, quien sin haber renunciado al Ministerio Público ha juramentado como ministro. Aquí también se tipificaría un delito de usurpación de funciones, quizás. ¿Cuál es su percepción sobre esto? Sí, es un acto no solamente delictivo, sino es absolutamente nulo. Ese nombramiento fue un cálculo de este señor para ver si se quedaba o no sin chamba, si le daban o no el ministerio. Y en ese jueguito de tiempos le salió cuadra la cosa. Ya se ha hecho nombrar cuando todavía tenía pues una función fiscal importante. Además ha pedido licencia, no sé, en ese aspecto de repente, amigo Galindo, claro, usted puede hacernos algunas más precisiones adicionales, porque estar en la función fiscal y pedir licencia para ver si de acá a 3 o 4 meses me votan y regreso, moralmente repugnante, ¿no? Así es, definitivamente allí pues ha cometido un gravísimo error el doctor Carrasco, puesto que no ha renunciado y juramentó para otro cargo público, o sea, tenía 2 cargos públicos y su renuncia todavía no ha sido aceptada, por lo tanto ya está no solamente en grave infracción a la ley de carrera fiscal, o sea, en la vía administrativa, sino también penalmente podría ser denunciado. Pero respecto al nombramiento de los ministros, el almirante Jorge Montoya ha puesto como condicionamiento para dialogar
en el caso de la bancada de Renovación Popular, que Pedro Castillo enmiende su error respecto a estos nombramientos cuestionables y también que retire su pedido de una reforma constitucional para la Asamblea Constituyente. Hoy día, el defensor del pueblo igualmente ha manifestado en conferencia de prensa que ha pedido una cita con el presidente para solicitarle pues una reformulación en unos nombramientos ministeriales que no vienen al caso. ¿Cuál es su apreciación respecto a estos dos pedidos? Sí, correcto. Yo creo que tanto el congresista Montoya ha tenido todo el derecho, veo que otra agrupación también, creo que ha sido Fuerza Popular, han puntualmente exigido tales o cuales condiciones para sentarse a conversar con el Premier, lo cual indica que estos dos grupos que no son poco congresistas, y bajo este panorama no van a darle la confianza a ese gabinete. Entonces lo que le están dando a entender y haciéndole el favor es, oiga, corríjase antes que ocurra lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente estas actitudes son, espero, corregibles, porque si no vamos a entrar a un tema pues de vacancia. Sería muy lamentable estar hablando ahorita de vacancias, algo que veamos a Cerrón y comprobemos que Cerrón sigue haciendo y deshaciendo y nombrando. Y lo que nos falta es un poco, de repente, elementos probatorios, pero los indicios están ahí, ¿no? Lo que indica, me decía también el doctor Galindo, me hizo referencia también con otro hecho. Y el defensor del pueblo, efectivamente, y todas las instituciones están opinando en esa línea, ¿no? Entonces va a tener que enmendar y corregir esto, que creo que es la obnubilación por el poder mezclado con sus tendencias totalitarias de los que nos rodean, y creen que el país se puede manejar de esa manera. Recordemos que hay un presupuesto de la República, hay actos que tú no puedes hacer, como por ejemplo, es risible que digan que van a dar clases a ronderos, que seguro que muy dignamente lo necesitan, capacitación en seguridad, que seguro muy dignamente lo necesitan, pero dar clases en la escuela de la policía, primeramente el primero que toque el dinero para dar clases a un parroquiano que pase por la puerta lo mete preso. O sea que nadie puede tocar ese presupuesto que es para la capacitación de policía y no para la capacitación de ronderos. Además son estamentos de ley reconocidos, porque el rondero es una institución reconocida, pero para zonas rurales, donde tienen actividades de seguridad autorizadas, pero no en zonas de la ciudad de Lima, ¿no? Coincidimos con esa apreciación que nos brinda el doctor. Ahora, muchos dicen que el nombramiento de este Premier y los ministros cuestionados tiene como propósito de que Castillo busque el que no se le otorgue la confianza al gabinete ministerial y que el Parlamento pise el palito y ya queme una de sus balas, y por lo tanto presentaría otro gabinete también mucho más cuestionable y estaría expenso el Congreso. Algo así como, por ejemplo, en el fútbol, antes, cuando habían solamente 2 cambios y el entrenador a los 5 minutos de juego hacía un cambio y quemaba uno y se quedaba expuesto porque podría realizar un segundo cambio y una lesión, se quedaba en inferioridad de condiciones. Entonces, muchos dicen, si quema sus 2 balas de plata el Congreso, entonces ya Castillo podría hasta disolverlo. ¿Cuál es su apreciación? No, yo creo que antes que ocurre eso, como se ven las cosas, la cantidad de ignorancia legal que hay, lo primero que tienen que hacer los ministros es tener a su lado un secretario general muy calificado, como los que hay, y siempre tienen que estar al lado del ministro para darle los consejos adecuados para que no incurre en peculado, para que no incurre en infracciones ni en delitos. Pero, doctor Noriega, pienso que también es importante que el ministro de Justicia, que es el asesor jurídico del presidente de la República, lo oriente en este sentido a Pedro Castillo. ¿No es verdad? Sí, lo va a hacer. Sí, lo va a hacer, porque Aníbal Torres Bajes es un connotadísimo jurista. Para mí la presencia de Aníbal Torres Bajes y la demora en su incorporación, porque sabía yo por fuentes directas que él no quería aceptar ser ministro de ninguna manera, hecho Tano como el presidente, y por ese lado lo apoyó y ha sido, digamos, el que lo ha salvado de una serie de empitonadas jurídicas aparentemente sin fundamento que le quisieron hacer la oposición, y él pues ha sido su salvador, pero no tenía ningún interés él de ser ministro de Justicia hasta donde sé.
pero luego de algunas promesas y compromisos casi de rodillas, igual que a Franque, él ha aceptado ser ministro y es una garantía para los hombres de derecho que estamos acá, que Aníbal Torres Vázquez, que es un jurista que tiene 50 años de catedrático, que tiene 200.000 alumnos por todo el Perú, muchos jueces y magistrados, una persona honestísima, carta cabal, permita que se tuerce el Estado de Derecho. Yo estoy seguro que Aníbal Torres Vázquez va a ayudar que el timón del barco se ponga en la dirección correcta sin infringir la ley. Si no, va a incurrir en vacancias. Sería muy penoso que Aníbal Torres Vázquez lo permita. Así es. Doctor Iván Larriba. Bien, hablando de don Aníbal Torres Vázquez, que también comparto con ustedes su calidad moral, su calidad profesional, pero él y Franque contra los otros 16 ministros. Me cuesta trabajo pensar que van a poder enrumbar esta nave que para mí está siendo conducida por Vladimiro Cerrón. José Luis, ¿cuál sería tu mejor consejo si pudiera dárselo a nuestro presidente frente a esta coyuntura? Qué difícil situación, ¿no? Tiene que corregir el apresuramiento que ha tenido en nombrar ministros de Estado, porque ese apresuramiento ha estado originando que produzca inestabilidad institucional. Y además, a todas luces, son personas que no tienen la experiencia que amerita un cargo de tanta responsabilidad, manejo presupuestal sobre todo, ¿no? Esto es un tema, pero delicadísimo. Entonces, si el presidente quiere exponerse a esos niveles de riesgo que le pueden costar la cárcel y la libertad, pues ya se lo estará advirtiendo Aníbal Torres y los juristas correspondientes que lo asesoren en el Estado de Derecho. Porque en el totalitarismo, en las dictaduras, en la revolución, pues eso es lo que te da la gana. Pero él está engastado en el Estado de Derecho y si hay algunos malos consejeros que lo están desorientando, pues tiene que haber ahí quien lo ayude a enderezar esta situación. Ojalá. Sí, Ojalá no, como has dicho tú, el que está manejando, pues, pero se la está jugando, ¿no? En cualquier momento lo denuncian por usurpación de funciones, y si el presidente lo sigue permitiendo, él va a ir también, hizo vacancia. O sea que si quiere él ser presidente de la República, pasar a la historia por haber gobernado el Perú, por lo pronto que lo haga ajustado a derecho y a las leyes. No se le está pidiendo nada. Nadie lo eligió para hacer estas locuras que está haciendo. Nadie lo eligió. El 99.99% de los peruanos no lo eligieron para esto, para totalitarismo y actitudes confrontacionales. Nada, nadie quiere. Todo el mundo estaba harto. ¿Qué decían las encuestas? Estamos hartos de los pleitos y confrontaciones. Y que lo primero que ha hecho confrontar a peruanos. Bien. Gracias, José Luis. Seguro vamos a seguir conversando en próximas invitaciones. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo cariñoso siempre a los vecinos de Trujillo, a todos los radioescuchas y televidentes de todo el Perú, sus seguidores, y un cariñoso abrazo al colega Galindo y a ti, Iván, uno muy especial también. Gracias. Gracias, doctor.